Hermanos, muy buenos días. Lindo es el tiempo donde podemos reunirnos en el nombre del Señor juntos en congregación. Cuando hablamos de congregación estamos hablando no solamente de la agrupación. Cuando hablamos de esto dentro de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Los de nosotros que fuimos redimidos, comprados. Y en esta mañana vamos a hablar de esto, de la importancia de ser comprados por la sangre de Cristo. Si pueden abrir en sus Biblias, por favor, aquí en primera carta de Pedro. Cuando él escribió esta carta, era para la iglesia de su día y para la iglesia de hoy. Encontramos aquí en primera carta de Pedro, capítulo 4, algunos versículos claves que nosotros vamos a disfrutar, siendo que estamos reunidos. Familia, cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos leyendo de la palabra, tenemos que recordar que el propósito de la palabra de Dios era Dios comunicándose con nosotros. Tenemos la oración, y la oración realmente tiene que estar acompañada por la palabra, porque Dios habla y Él habla a nosotros. En esta mañana hemos orado, hemos cantado alabanzas y realmente hemos glorificado a nuestro Padre Celestial con nuestras voces. Qué lindo es la canción que acabamos de cantar. ¿Quién como Él? No hay nadie más. Y nosotros en esta mañana vamos a ver lo que Él tiene que decir acerca de sí mismo, lo que Él quiere decir acerca de nosotros y cuál es el plan de acción que la iglesia debe tener cada día. Por favor, si tienen en sus Biblias, en 1 de Pedro, capítulo 4, en reverencia a la palabra, si pueden ponerse de pie y vamos a leer. Ustedes van a seguir con la vista mientras yo voy a leer en voz alta, comenzando con el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgias, dispasión y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oremos. Bendito Padre, gracias por la mañana que tenemos y el privilegio de leer de tu palabra, no solamente para leerla, pero también para estudiarla, para entenderla y para aplicarla en nuestras vidas diarias. Y es en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, Dios sí está hablando hoy en día. No como algunos dicen con nuevas profecías, más bien está recalcando lo que ya ha dicho. La palabra de Dios no cambia, es lo mismo ayer, hoy y para siempre. No necesitamos nuevas revelaciones porque Él ha dicho lo que necesitamos, pero Él sigue repitiendo a nosotros enseñanzas de lo que es la santa verdad de Cristo Jesús. Él está hablando a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos andar dentro de un mundo caído. Porque si vivimos en un mundo totalmente caído. Antes de conocer a Cristo, yo también no tenía esperanza. Y cada vez que yo estoy recordando lo que Él hizo a favor de mí, yo tengo que reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, ahí andaría yo también como el resto del mundo.
No es que no soy pecador hoy en día, porque el apóstol Juan aclaró muy bien. El que dice que todavía no tiene pecado es mentiroso y hace a él mentiroso también. Yo sé que soy pecador, pero rescatado y salvo por Cristo. Y lo que yo ando en él ahora, yo no quiero volver a mi pasado. Y eso es lo que Pedro habla aquí en estos versículos. Habla acerca de la iglesia, cómo debemos rechazar lo que era, agarrándonos a lo que es por adelante y viviendo conforme a lo que es la voluntad de nuestro Padre. Nosotros somos hijos de Dios como cristianos, hijos de un Padre que nos ama tanto que Él sigue repitiendo algunas cosas. Y nosotros tenemos que reconocer, mientras vivimos aquí en esta tierra, vamos a andar en una guerra. Ahora, cuando yo leo en el Antiguo Testamento, me da mucho ánimo, porque en el Antiguo me dice: la guerra es del Señor. Ahora, pero ¿no está Él pidiendo de mí que sea un buen soldado de Él? Como soldado yo tengo que prepararme y poner la armadura. Yo tengo que prepararme y ponerme firme ante Él, que es mi general, mi Jesucristo, que me está mandando. Pero el que piensa que no está en guerra está engañándose a sí mismo. Nosotros que estamos viviendo aquí hasta que Él nos llama a su presencia, vamos a andar con diferentes pruebas, dificultades. Aún vamos a tener tribulaciones y aún podemos decir sufrimientos. Nosotros como cristianos no estamos exentos ya de los problemas del mundo real. Todos nosotros hemos experimentado tristezas, dolor, preocupaciones, angustias. Pero tenemos que recordar que Cristo Jesús, que mora dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Él dijo: yo mando a alguien semejante a mí, y es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Él nunca está abandonándonos, Él nunca está dejándonos solos. Más bien Él está andando con nosotros para animarnos día tras día. Y Él hace esto haciéndonos recordar por la palabra inspirada que tenemos. Y en esta mañana, mientras estamos leyendo aquí, nosotros vamos a recordar algunas cosas. Cuando nosotros andamos aquí en este mundo preparados para la guerra, porque si vivimos en la guerra, tenemos que anunciar todas las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ahora, cuando yo hablo de esto, andar con las buenas nuevas, hermanos míos, a veces concentramos solo en estas palabras buenas nuevas. Pero ¿sabe que las buenas nuevas incluye la condenación? El pecado, sí o no, tiene condenación. Mas la paga del pecado es la... ¿Cómo vamos a anunciar buenas nuevas sin hablar del resultado del pecado? Si vamos a hablar de las cosas buenas, tenemos que decir: hay peligro en el mundo, y es la guerra en donde andamos. Peligro hay. Y el que no habla del peligro del pecado realmente no está predicando todo el evangelio. No debemos andar en pecado, porque el pecado nos lleva a la condenación. El Antiguo Testamento hablaba muy claramente en Deuteronomio, diciendo que la bendición viene por la obediencia, mientras la desobediencia trae ¿qué? La condenación. ¿Sabe que si analizamos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Jesucristo mismo hablaba más del infierno y del pago del pecado que del mismo cielo? ¿Por qué es esto? ¿No estaba Él seguro del cielo? Sí, Él quería llevarnos, pero Él quería decir: hay peligro para el que no anda en Cristo Jesús. Aquí está Pedro, el que tenía realmente el privilegio de andar con Cristo Jesús durante sus 3 años y medio aquí en el ministerio. Él había escuchado de Jesús tantas cosas. Es Pedro que realmente a veces no tenía control de la lengua, estaba metiendo la pata muchas veces. Sin embargo, era un hombre humilde y moldeable. Y aun cuando él estaba hablando con él, Jesús tenía que decir: aparte de mí, Satanás, atrás de mí, porque Pedro todavía era pecador. Ahora, Pablo dijo una vez: ¿qué debo hacer yo? ¿Seguir pecando para que la gracia abunde? Y él mismo contestó diciendo: de ninguna manera. Pedro también aprendió esto.
Y es el autor humano que el Espíritu Santo inspiraba con ya la palabra de Dios para escribir estas palabras para nosotros aquí en esta mañana. En capítulo 4, nosotros tenemos que recordar que él está recalcando algunas cosas que él hablaba en los primeros 3 capítulos. No es un capítulo aparte que nosotros separamos, tenemos que leer todo. Y solo voy a mencionar, él habla de muchas cosas que necesitamos recordar, pero él comienza con capítulo 4, versículo 1, puesto que él está diciendo, en seguimiento de lo que hemos hablado, yo quiero presentarle algo nuevo. Muchas veces en las escrituras tenemos que volver atrás para entender lo que está por adelante, porque tenemos el contexto de todo lo que es la palabra de Dios. Cristo Jesús vino con un propósito de sacrificarse. Ahora, una pregunta. Por favor, ayúdeme. Cuando Jesús tenía 12 años de edad, hay una historia bíblica de que habla de él y su familia. Cuando él estaba por el templo. ¿Y qué dijo él cuando sus padres lograron encontrarle? Yo estoy haciendo la voluntad de ¿quién? De mi padre. Él conocía a José como padre, ¿no es cierto? Pero él tenía bien en claro cuál era su propósito. Ahora, ¿en dónde estaba él? En el templo. En el templo, hermanos míos, había lugares para el sacrificio. Los sacerdotes ofrecían día tras día sacrificio, pero una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo. Y sabe que desde 12 años de edad Jesucristo sabía, yo soy el Cordero y mi sangre tiene que ser derramada a favor de los pecadores, porque es el plan de mi Padre. No era sorpresa de él que poco a poco él se dio cuenta. Él tenía su propósito bien en claro. Si podemos volver en la carta capítulo 3 y versículo 18, ¿qué dice aquí? Versículo 18 de capítulo 3 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo que la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos míos, tenemos aquí en la mesa la cena del Señor que vamos a celebrar juntos. No hay razón por creer que estos elementos van a transformarse en otra cosa. Son elementos de ¿qué? De memoria. Son símbolos. Y él declara muy claramente, él no tiene que sacrificarse por segunda vez. Una vez murió. Punto. Lo que tenemos adelante es nuestra manera de ser obedientes y recordar que le costó la sangre y su cuerpo. Él mismo dijo, yo entrego mi vida. Y si yo tengo poder para entregar, yo tengo poder también de levantar mi vida. Y es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Aquí Pedro está repitiendo algunas cosas del padecimiento y sufrimiento de nuestro Señor. Y él dice que nosotros tenemos que andar como Él. ¿Sabe que cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él y estamos siguiendo en pos de Él, son cosas que recordamos siempre, pero a veces no queremos entrar en sufrimiento? Yo tengo que preguntar, ¿andaba Él sin sufrimiento? ¿Fue rechazado? Querían matarle muchas veces antes de su muerte. Quería glorificarle y ponerle como rey aquí en la tierra y no era su propósito. Él sufrió tentaciones aquí en la tierra, no solamente cuando leímos acerca de la tentación en el desierto. Muchas veces dice la palabra que él sufrió toda tentación que es conocido del hombre. Entonces, padecimientos, sufrimientos, tristezas. ¿No es Jesucristo que lloró cuando su mejor amigo Lázaro murió? Él estaba triste. Pero él sabía que había propósito en esto para indicar lo que es para nosotros algo eterno. Él le levantó de la muerte.
Pero ahora yo tengo esa promesa, Él también me va a levantar. Ahora, cuando hablamos de esa palabra muerte, hermanos, tenemos que entender que cuando leímos aquí bíblicamente, la muerte es nada más y nada menos que separación. El alma se separa del cuerpo. Mi cuerpo es algo temporal, es como vapor, dice Pedro. En esta misma carta, él habla acerca del vapor de esta vida. Santiago habla de esto, Juan habla de esto. Hermanos, es la verdad, la separación es algo duro, pero es algo temporal. Y para nosotros que estamos en Cristo Jesús, Él nos levanta para darnos un nuevo cuerpo con Él. Y vivimos para siempre. Porque nuestros pecados fueron pagados ahí en la cruz del Calvario. Pero ¿qué de Él que muere sin Cristo? Hay algunos que están con falsa doctrina enseñando que este hombre o esta mujer va a tener una segunda oportunidad. La Biblia no habla de esto. Una muerte, ahí viene el juicio, dice la palabra. Y el juicio es para juzgar cuál calidad de vida tiene. ¿Qué calidad de vida tengo yo? Miserable pecador, pero rescatado por la sangre de Cristo. Es mi identidad. Yo no puedo negar lo que era. Yo no puedo negar todavía yo soy pecaminoso en mi camino. Pero gloria a Dios, yo tengo un redentor. ¿Qué significa para nosotros redención? ¿Qué significa? Nosotros tenemos que ser comprados. Hermanos, yo tengo una canción y yo tengo la letra aquí para no olvidarme. Pero es una canción de un cántico que cantábamos cuando esta iglesia comenzó originalmente ahí, unas cuadras de aquí. Y es una canción que realmente habla a mí de lo que estamos leyendo aquí en Pedro y lo que vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Y el cántico dice así: comprado por sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo con gozo al cielo yo voy. ¿Cuántos de nosotros podemos cantar esta canción? Somos comprados, redimidos. A ver, hermanos, sabe que hay palabras complicadas a veces cuando hablamos del Nuevo Testamento. Escuchamos palabras como propiciación. ¿Qué significa esta palabra, propiciación? ¿Sabe que Dios santo, santo, santo no puede ver el pecado? Él odia el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Qué contraste, no? Él ama a mí, siento que yo soy pecador. Ahora, pero ¿quién realmente dio satisfacción al enojo de Dios por mi pecado? Esa es la definición de propiciación. El que estaba satisfaciendo realmente el enojo de Dios ya está apagado. Cuando Cristo Jesús me mira, Él no me mira como pecador. Permíteme. Ustedes sí me pueden escuchar porque necesito mis manos. Aquí está mi santo, santo, santo Salvador. Sin pecado, sin mancha, digno de ser realmente el sacrificio total sobre la cruz del Calvario. El que nunca experimentaba pecado, sobre él mis miserables pecados fueron clavados sobre él. Y cuando Dios vio su hijo con mi pecado, la palabra dice, él tenía que virar la cara. No pudo ver su hijo perfecto. ¿Por qué? Causa de mi pecado. Es algo muy personal. Yo no puedo hablar de esto mirando diciendo de su pecado. Yo tengo que decir mi pecado, clavado sobre él. Pero ¿qué hizo él a mi favor? Él puso su vida santa,
santa, santa sobre mí. Y es la justificación. Una sola vez Él pagó el precio. Y cuando mi Dios santo, santo, santo me está viendo, ¿qué está viendo ahora? La santidad de su Hijo. Él no está viendo el miserable pecador. En su perfección. Oh, hermanos, hablamos de esto como Pedro está hablando aquí. Hablamos de esto, de la justificación, que es un hecho. Una sola vez la justificación llega, pero la santificación habla él aquí en capítulo 4. El proceso de madurar en la fe. Hermanos, cuando estamos recordando las palabras de Cristo Jesús, ahí en Juan capítulo 15, recuerdo en las declaraciones de él hablaba de que yo soy pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta y entrada de las ovejas, yo soy el buen pastor. Él también dijo, yo soy la vid verdadera. Pero ¿qué dijo a él ahí en Juan capítulo 15, versículo 5? Separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien está tratando de vivir la vida cristiana sin andar en Cristo todos los días, sin la permanencia en Él, está en vano tratando de hacer lo imposible. Yo no puedo. Pero ¿qué dice en Filipenses? Pablo aclara, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo Jesús, el que me fortalece. Pedro recalcaba esto cuando él dijo, cuando soy débil, ahí soy yo fuerte. Primeramente yo necesito reconocer, yo estoy en una guerra y necesito protección. Y aquí en mi Biblia yo tengo lo que necesito para protegerme, porque sí voy a andar bajo persecuciones y ataques de Satanás. ¿Sabe que mi enemigo es poderoso? Gloria a Dios, no es todopoderoso. Pero es real alguien que no cree en que Satanás existe. Lastimosamente está engañándose a sí mismo. Andamos en un mundo de muchas tentaciones y Pedro está repitiendo algunas cosas en esta carta de las cosas que tenemos que evitar. Igual como Pablo estaba diciendo, cuidado, tiene que huir de estas cosas. Pedro también está diciendo, tenemos que reconocer que el que anda aquí en este mundo está buscando cómo devorarnos, pero nosotros somos más que vencedores, porque Cristo está con nosotros. Mira lo que dice aquí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ay, hermanos míos, si la iglesia anda igual como el mundo, ¿en dónde está la diferencia? No podemos volver y vivir como antes. Ni las palabras que salen de la boca, ni los pensamientos que pasan por la mente, ni las actitudes que salen de un corazón resentido ya. Tenemos que tener una diferencia. Y el mundo tiene que observar que nosotros somos de Él. Hermanos míos, Pedro habla acerca de diferentes áreas, o podemos hablar de tiempo, y yo tengo que recordar esto siempre y voy a tratar de explicar porque para mí es muy complicado. Yo paso mucho tiempo contemplando. ¿Sabe que el tiempo no existe con Dios? ¿Están conscientes de esto? Cuando yo hablo del pasado, presente y futuro, ¿sabe que Dios es eterno? Él hizo esto a favor de nosotros para ayudarnos y a concentrar, pero Él no necesita estas cosas, no está limitado Él por el tiempo. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él solo dijo esto para nosotros entender que no tiene límite, ilimitado. Pero para nosotros tenemos un futuro. Si yo quiero andar con Cristo, yo tengo que protegerme de las cosas por venir. La Biblia habla de que yo debo ser una persona, como dice aquí, en oración velando. ¿Para qué estoy velando? Porque el peligro existe. Entonces yo debo estar mirando allá y manteniendo mis ojos en ¿dónde? Dice Hebreos que tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Él.
El que no anda así va a fracasar. Y lo que Pedro está diciendo a nosotros es que tenemos que tener el propósito de mirar hacia el futuro y darnos cuenta, si no estoy yo armado realmente con la protección del evangelio, lo que dice aquí, andando en la luz. Hermanos, la luz es la palabra. Ahora, el que dice que yo quiero andar en luz y no andar en tinieblas, pero no es persona de la palabra, está engañándose. Yo necesito la palabra de Dios día tras día. La luz debe guiarme. El salmista dijo, es la luz de mi camino. Lámpara es para mis pies. ¿Qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros estamos mirando al futuro, tenemos que andar con la palabra de Dios siempre en nuestra boca. Y tenemos que andar preparados en la luz del evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Pero hermanos, también tenemos que andar mirando el presente. El que está atacándonos no está esperando mañana, Él está atacando hoy. Y cada oportunidad que Él tiene para derrumbarnos, Él va a hacer. Pero los de nosotros que estamos andando tras las pisadas de Él, no vamos a caer. Un famoso predicador bautista, Spurgeon, él dijo en un párrafo bien complicado con muchas palabras, pero el resumen del párrafo que él escribió es: si logramos andar tras las pisadas de Él, no vamos a pecar. Es una gran verdad. ¿Va Él a guiarnos a pecar? Jamás. ¿Cuál es el problema de nosotros? Somos orgullosos pensando que yo mismo puedo andar. No necesito apoyo. Yo puedo tomar decisiones propias. Pero si estamos andando en pos de Él. Recuerda lo que dice, si quieren buscar, por favor, buscamos en Lucas capítulo 9. ¿Cuál es la palabra de Dios diciendo directamente en capítulo 9 y el versículo 23? Dice aquí el mismo Señor diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuáles son los requisitos? Niéguese a sí mismo. Implica que tenemos que negar que tenemos potencia y capacidad de andar solos. Y realmente quiero decir, y lamento que voy a incluirles a ustedes porque no creo que soy solo. El problema principal de nosotros es el orgullo, pensando que nosotros mismos podemos. Y ahí tenemos fracasos. Pero dice la palabra de Jesús diciendo, niégase a sí mismo. Tome su cruz. Ahora, ¿sabe que la cruz del Calvario, Jesucristo sabía, esto es lo que es mi propósito? Es mucho más que solo que me toca. Él vino, es mi propósito. No es que ellos le llevaron para matarle. Él entregó su vida a favor de nosotros. Y cuando Él murió ahí, Él tomó su cruz. Pero todos los días estaba tomando su cruz. Todos los días Él estaba andando sabiendo, ya mismo viene el Calvario. Y nunca quedó atrás en su andar. Pero sabe que Dios también me dio un propósito. Mi propósito, igual como el propósito suyo, es predicar el evangelio. Ahora, yo tengo el privilegio de hacerlo desde un púlpito. Es mi llamado. Pero no cambia lo que es su propósito de proclamar el evangelio con todos en su alrededor. Cada uno de nosotros tenemos diferentes círculos de influencia. Yo tengo los míos, los que yo conozco, los que yo ando, los que yo encuentro, sea en el público, en el mercado, en el bus, en donde esté yo. Pero usted tiene su círculo de influencia. Y realmente el mandato a usted no es diferente del mandato mío. El puesto sí. El mensaje no. El mensaje es para todos nosotros de proclamar. ¿Sabemos nosotros quiénes van a recibir? De ninguna manera. Yo no sé si alguien va a tener la salvación o no. Es decisión de Cristo Jesús y solamente Él está haciendo la voluntad de su Padre.
abriendo ojos, abriendo el oído, para que podamos entender que la salvación es gratuita. Pero ¿qué es su responsabilidad y mi responsabilidad? Es proclamar todo el evangelio. Hermanos, aquí en ese púlpito, algunas veces he compartido esa ilustración. Permíteme compartir una vez más. Yo calculo que era más o menos en el año 93, tal vez 94. Yo fui con mis hijos chiquitos a Quito. Saliendo de Quito, pasando por el Valle de los Chillos, llegué casi a desvío a entrar a la ciudad de Sangolquí. Y yo atrás de un tanquero, y el tanquero de gasolina se prendió fuego atrás. Y las llamas estaban subiendo no sé cuántos metros de altura. Y yo frené de todo y me arrimé y estaba escondiendo a mis hijos ahí en el asiento, yo protegiendo a ellos, y vino a mí. El hombre tenía la flecha. Él está entrando a Sangolquí. ¿Qué va a pasar si explota en pleno centro de Sangolquí? Yo mandé a mis hijos al piso y con toda la velocidad yo seguí atrás del tanquero hasta que logré rebasarle a él y arrimarle a un lado, y yo salí del carro gritando: ¡hay fuego atrás! El hombre en el principio enojadísimo conmigo, hasta que él escuchó esto de fuego atrás. Cogió él su extintor y apagó el fuego, y mi corazón estaba brincando de mi pecho. Llegué a mi carro, calmándome un poco porque el peligro ya había pasado. Palabra de Dios vino a mi corazón. Estaban bien hechos, estaba pensando en los ahí de Sangolquí. Pero está así preocupado de los miles y millones que no conocen a Cristo. Esto, mis hermanos, Dios ha ocupado mi vida para decir: no tengo derecho de parar de hablar de las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Sé yo? No, yo no sé quién va a recibir. ¿Puedo convencer al hombre de su pecado? No, es trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿qué debe ser mi pasión? Compartir que sí hay peligro, porque esa es la verdad del evangelio. Hay peligro, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Qué lindo es que nosotros podemos hablar del futuro y del presente. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que recordar del pasado también. Cantábamos un himno que es toda la verdad. Él no recuerda de mis pecados, me ha perdonado. Pero ¿sabe que Él ha dejado en mi mente que soy pecador? ¿Por qué? Porque cuando yo entro en la gracia de Él, yo recuerdo lo que merezco, y ahí yo puedo gozarme en lo que tengo. ¿No quieren ustedes esto para sus compañeros? Los de negocio, los de la escuela, colegio, universidad. ¿No quieren ustedes esto para sus familiares? Inmediatamente hablando de su familia propia, pero también de la familia extendida. ¿No queremos nosotros experimentar lo que es el gozo de decir: tengo otro compañero conmigo y vamos a andar con Cristo para la eternidad? Esto debe ser nuestro anhelo todos los días. Por eso Pedro escribe aquí en su carta acerca de la importancia de conocer a Cristo. Pero dijo aquí en versículo 7: pero el fin de estas cosas se acercan. Sean sobrios, velad en oración. Pedro, igual como Juan, estaba anticipando la segunda venida de su Señor. Juan estaba decidido: venga pronto, Señor. Pero ¿sabe qué?
Él va a venir cuando es el tiempo apropiado. Yo no sé cuándo venga. Pero hay dos cosas que yo quiero hacer. Yo quiero estar preparado y haciendo las cosas que Él me mandó a hacer. Iglesia, eso no es lo que Él quiere para mí. Es lo que Él quiere para la iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Queremos ver su venida? Cuando venga Él va a encontrar siervos y va a decir, bien hecho, bien, buen siervo. Para algunos Él va a decir, apártese de mí, nunca le conocí. Hermanos míos, trabajamos duros, huyendo del pecado, siguiendo en pos de Él, preparados con realmente el Evangelio para protegernos, armados con la armadura del Espíritu Santo, armados en esto de la luz del Evangelio, y vamos a vivir victoriosamente, porque el que vive en nosotros es más poderoso